vamos a ver la clase de hoy y al final de la misma vamos a dar la consigna para la semana siguiente, ¿no es cierto?, con respecto a lo que hemos preparado ahí para presentar. Bueno, hoy vamos a hablar de los moluscos. Bueno, fíjense que siempre estas palabras vienen derivadas tanto del latín como del griego, ¿no es cierto?, que son lenguas originarias, digamos, que han dado origen a mucho, sobre todo en lo que es las lenguas occidentales. Viene de moluscum, que significa blando, y esto está relacionado al cuerpo, básicamente, de los moluscos, que son de consistencia blanduzca, ¿no es cierto? Dentro de este grupo vamos a tener una variabilidad de animales, digamos, que dentro de algunos de ellos que son perjudiciales para la agricultura, como estamos viendo en el caso de estos de los moluscos, caracoles o básicamente alimentándose de partes vegetales o de frutos, ¿no es cierto?, como estamos viendo acá Dentro de este grupo, como les decía, hay algunos muy variados grupos: almejas, ostras, calamares, pulpos, que básicamente son de hábito acuático y sobre todo de hábito de aguas saladas, y babosas y caracoles, que son ya de más hábito terrestre y que también son perjudiciales, en este caso los únicos que son perjudiciales para la agricultura, ¿no? El caso de las almejas, de las mejillones, las ostras, calamares, pulpos, algunos de ellos son muy utilizados en la cocina, ¿no es cierto? Ahora después vamos a ver algunos platitos que se pueden hacer con respecto a estos animales de mar, ¿no? Son invertebrados, o sea que están dentro del grupo de lo que venimos hablando, ¿no es cierto?, junto con los artrópodos, con los nemátodos. Celomados, o sea que presentan un celoma ya bastante más organizado, más evolucionado que los anteriores, que los órdenes que vimos anteriores, los filum, por ramas que vimos anteriormente. Con simetría bilateral, o sea que ya esto es muy específico de los animales, sobre todo los que son ya más superiores, van presentando esa simetría bilateral, y a diferencia de los artrópodos no son segmentados. Como les decía, de cuerpo blando, es el que le da el nombre a los moluscos, a este orden. Son desnudos o protegidos, ¿no es cierto?, por alguna concha o caparazón, como es el caso de los caracoles. Después de los artrópodos, o sea, de los insectos y los arácnidos que vimos en las clases pasadas, los moluscos son los invertebrados que tienen después de estos artrópodos, una mayor cantidad de especies, ¿no es cierto? Son numerosos por la variabilidad de especies y de animales que están presentes arriba. Como les decía, pueden ser tanto de hábitos marinos, de aguas saladas, ¿no es cierto?, como el caso de las almejas, los calamares, los pulpos, o de hábitos terrestres, como las babosas y los caracoles. Alrededor de 100.000 especies que están reconocidas, ¿no es cierto? Y fíjense de que también hay casi un 30% de especies de este grupo de moluscos que han sido extintas, ¿no es cierto?, que se han ido perdiendo en este era evolutiva, ¿no es cierto?, de los individuos. Al igual que lo que habíamos visto en el caso de los insectos, también estos individuos o estos animales vienen desde la era cámbrica, ¿no es cierto?, inferior, y hasta la actualidad, digamos, donde siguen procesos evolutivos. Con esa variabilidad de animales que hay dentro de este grupo, colonizan prácticamente todos los ambientes, ¿no es cierto?, desde las altas cumbres, ¿no es cierto?, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, más o menos donde tenía que jugar River los otros días, pero sea allá en el Alto Perú, hasta profundidades oceánicas de más de 5.000 metros de profundidad, ¿no es cierto?, en las aguas polares o tropicales, o sea que de acuerdo al animal presente tienen su hábitat, digamos, dentro
de la tierra o del agua salada. Como vimos, el molusco significa animales de cuerpos blandos y están divididos en cabeza, ¿no es cierto?, una masa visceral, que sería el cuerpo blando, y el pie, con tres características únicas que lo diferencian dentro del reino animal. Y esas características diferenciales son el pie, la concha calcárea y la presencia de una rádula. El pie es el que le da lugar al movimiento, digamos, del individuo. Este es de aspecto muscular, y es el que le da la movilidad a estos individuos, ¿no es cierto?, tanto en el agua como en la tierra. La presencia de una concha calcárea, ¿no es cierto?, que es en el caso de los caracoles, y que también secretada por un manto llamado, por un tegumento subyacente que se llama manto, pero en ocasiones, como el caso de las babosas, por ejemplo, no está presente. Y después tienen un órgano de alimentación que es llamado rádula, que consiste en una hilera de dientes quitinosos de aspecto curvo, que ahora vamos a ver algunos unos diagramas, digamos, de cómo son. Entonces, esas son las tres características diferenciales: el pie, la formación de una concha calcárea, y la rádula, que sería semejante al aparato bucal masticador, pero con dientes más quitinosos, que les permite producir el daño, ¿no es cierto?, característico que causan tanto los caracoles como las babosas. El pie es el órgano característico de los moluscos y es el que va dando así una pauta de la plasticidad evolutiva que han tenido estos animales, ¿no es cierto? Tiene una musculatura compleja y potente, que es el que le permite movilizarse, ¿no es cierto?, ya sea tanto en la tierra como en el agua. Originalmente eran rectantes, o sea, muy parecido a lo que son las babosas y los caracoles, pero va originando un proceso evolutivo, ¿no es cierto?, originando el pie excavador de los bivalvos. Los bivalvos son las almejas y los mariscos, ¿no es cierto?, que tienen las capas. Las otras también están dentro de este grupo. Y el pie es cindido en tentáculo, que es el caso de los cefalópodos, que serían los pulpos, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos cómo se diferencian los moluscos. Los gasterópodos, ¿no es cierto?, o univalvos, que son los que tienen hábito rastrero, digamos, se mueven solamente por la masa muscular del pie. Los bivalvos, que tienen un pie ya más evolucionado, están los almejas y los mejillones, básicamente en ese grupo, y los cefalópodos, que se encuentran aquellos pulpos y algunos otros organismos gasterópodos adaptados al agua, ¿no es cierto?, con esas patas, digamos, que le permiten nadar. Bueno, la otra parte que es característica de los moluscos es la rádula. Es el aparato bucal por el cual utilizan o rompen la alimentación para producir su propio alimento, ¿cierto? Con el nombre de rádula, son de base cartilaginosa, alargada, por eso reciben también el nombre de odontóforo, y cubierta de hileras longitudinales de dientes quitinosos y de aspecto curvo, ¿cierto? Cuando se está alimentando, le permite a esta rádula, a través de potentes músculos que tienen, proyectarse fuera de la boca. Entonces actúan como raspador y además como mordedores, ¿no es cierto? Entonces sería como similar al aparato bucal masticador. Acá tenemos la rádula, que sería como esta especie de sierra, que en estado, digamos, donde no se alimenta, está en reposo, o sea, está dentro del interior de la boca, y cuando se alimenta,
sale por a través de ese músculo, ¿no es cierto?, que es muy potente, que le permite poner esas tipos de sierras o dientes quitinosos curvados en contacto con el alimento. Dentro del caracol, fíjense que es una estructura bastante simple. Habíamos visto la estructura esta de la boca, cómo está compuesta por la rádula, que sería una de las características, pero solamente están presentes las antenas y un par de ojos, ¿no es cierto? Es lo que... Luego el cuerpo blando y el pie, digamos que sería la parte final y que le permite la movilidad. La concha calcárea puede o no puede estar presente según las especies, digamos, dentro de este grupo. Bueno, como les decía, la cabeza se distingue los ojos y las antenas, como les mostré en el diagrama ese, y luego continúa el resto del cuerpo que es de consistencia blanca. Moluscos también se caracterizan por secretar una mucosidad, por unas glándulas salivares, ¿no es cierto?, que le permiten, por un lado, lubricar la rádula, o sea, el aparato masticador, el aparato que tienen, ¿no es cierto?, para alimentarse, y también permiten aglutinar las partículas previas a ser ingeridas, ¿no es cierto?, es como si fuera un proceso de salivación, ¿no es cierto?, de la comida. Para el desplazamiento y segregado del mucus, ¿no es cierto?, siempre se puede seguir el rastro de babosas y caracoles a través del segregado, del rastro que dejan por el segregado de mucus. Pero para ello requiere de ambientes húmedos y durante tiempos secos directamente no son activos, o sea, pasan a estados de reposo. La otra característica que tienen estos individuos es la formación de las conchas en algunos de estos animales, como los caracoles, donde se encuentra presente, o en el caso de las almejas, o en el caso de los mariscos, ¿no es cierto? Entonces, esta concha se denomina manto, y vista en forma dorsal, ¿no es cierto?, aparece como una protección al cuerpo de él. Esta epidermis segrega células, a partir de sus células secretoras, segrega carbonato de calcio, que se va cristalizando con el contacto con el ambiente exterior y forman lo que se conoce con el nombre de aragonita o calcita, que sería ya la parte calcárea, digamos, de la concha o del protector, digamos, de la carcasa. Además, el manto, que sería, digamos, estas células epidérmicas, secretan una sustancia quitinosa, que es la conquilona, que a su vez se deposita sobre el sustrato calcáreo y es esencial para evitar la disolución de la concha en ambientes ácidos. O sea que el ácido generalmente hace que, estos animales son inmunes a los ácidos por la presencia de esta conquilona. Bueno, los moluscos, los que tienen conchas, generalmente son los caracoles. Y acá hay una diferencia, ¿no es cierto? Según el dibujo que tiene hacia la derecha o hacia la izquierda, tienen una denominación, digamos, ese dibujo. Cuando el enrollamiento es hacia la derecha, se conoce como un dibujo destral, mientras que el enrollamiento es hacia la izquierda, es sinistral. Esta orientación está controlada por factores citoplasmáticos dentro del ovocito, o sea, de la madre, y por lo general es igual en todos los miembros de una misma especie. Aunque puede haber algunas diferenciaciones, ¿no es cierto?, cuando está determinado genéticamente, y siendo el genotipo del óvulo el que determina la dirección de este tipo de dibujo, ¿no es cierto?, que tienen las conchas cuando, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo podrían ser. Bueno, la importancia de los moluscos tienen importancia, como le decía, como
fuente de alimentación para especies humanas, paellas, mejillones, almejas, todos forman parte, digamos, de este tipo de comida. Por lo tanto, es muy valuada desde el punto de vista gastronómico. E incluso hay muchas de estas especies que están en riesgo de desaparición por el exceso, digamos, en la pesca, sobre todo de pesca de ultramar, para la captura de estos animales, digamos, que son utilizados en gastronomía. También las ostras, generalmente para el cultivo de perlas, la zona de Japón es muy característica, digamos, incluso se lo cultiva en forma, o sea, se hace cultivo de ostras para perlas, digamos, extracción de perlas, o sea, como una forma comercial, ¿no es cierto?, de obtener perlas. También pueden ser perjudiciales para el humano. Acuérdense, como habíamos visto, el caso de la Taenia saginata, en el caso de que era hospedero intermediario en los vacunos y los porcinos para el humano, y si la carne que se tocaba, se alimentaba, estaba contaminada por estos platelmintos, por estas tenias, se podían ser parásitos para los intestinos del hombre. Lo mismo para el caso de los moluscos. Tienen presencia también de platelmintos que pueden ser muy tóxicos para la presencia del humano, ¿cierto?, del hombre. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de un caracol africano que se encuentra en Misiones, que también tiene toxinas que pueden ser venenosas para el humano, ¿cierto? Y por supuesto, los daños en la agricultura, que sería lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista agrícola, cuáles son los daños que pueden producir. Bueno, dentro del grupo de los moluscos hay 8 clases. Dentro de esas 8 clases, las 5 primeras no son de importancia, digamos, y aunque tienen bastante número de especies cada una de ellas. Vamos a concentrarnos en las 3 últimas, que son la clase bivalva, que ahí están, como les decía, aquellos que son muy valuados para la gastronomía, como el mejillones, las almejas y también las ostras. O sea que tienen formación de conchas calcáreas que protegen a los individuos, ¿no es cierto?, en ese caso. Dentro de esa clase hay unas 13.000 especies, o sea que hay una gran variabilidad de mejillones y almejas básicamente. La clase cefalopoda, que serían básicamente los pulpos y las calamares, donde hay presente 800 especies, y la clase gastropoda, donde están los caracoles marinos y terrestres. Y por supuesto las babosas también, ¿no es cierto?, dentro de este grupo, con unas 75.000 especies. O sea que vamos a concentrarnos en esos 3 grupos que son los que les mostré anteriormente en el diagrama anterior. Bueno, y acá está lo que es la famosa paella, con, en este caso, langostinos, que son los que vimos en la clase de crustáceos que vimos en la clase anterior, y todo distintas, digamos, moluscos que están presentes, bivalvos, básicamente es una comida de un alto valor astronómico que puede ser servida así con todos los animales, digamos, marinos, con forma de paella o en forma de arroz a la valenciana. Esta es una comida básica de Valencia, España, donde te sirven el arroz y por separado, digamos, los distintos animales que uno puede ir mezclando con el arroz. Pero ambas son gastronomía y, digamos, comidas de alto valor energético y, por supuesto, también de costo, ¿no? Los daños en la agricultura, que es lo que a nosotros nos interesa, básicamente se alimentan de brotes tiernos, las hojas quedan como si fueran mordidas, ¿no es cierto?, al igual que aquellos
orugas o larvas que corresponden a aparato bucal masticador. Es básicamente el mismo daño. La diferencia de que acá, tanto en el caso de presencia de babosas como de caracoles, queda el rastro, digamos, de la mucosidad que van segregando para avanzar. Entonces, ambos signos, la presencia de hojas comidas o mordidas así con el rastro correspondiente al moco que van segregando, es el que nos hace diagnosticar la presencia de estas orugas, porque básicamente tienen hábito nocturno, por lo tanto son bastante difíciles de observar, sobre todo durante el día, ¿no es cierto? O si en el caso de ya poblaciones muy altas, como en este caso, donde sí durante el día se puede observar la presencia de la población de estos caracoles, ¿no es cierto? En huertas es muy común, digamos, los daños tanto por babosa como por caracoles, produciendo este síntoma característico, ¿no es cierto?, como si fuera mordido, digamos, por la rádula que tienen presente estos individuos. Ahí se observan las antenas como único órgano sensorial, digamos, que tiene, y los ojos en algunos casos. Viven en lugares oscuros, como les comentaba, se alimentan de noche, o sea que son de hábito nocturno, y se esconden durante el día, se esconden bajo piedra, bajo maderas. Para observarla es mejor, como les decía, salir de noche o muy temprano en la mañana, y sobre todo luego de momentos de alta humedad. Una de las orientaciones puede ser, como les decía, la huella de lavado, de la mucosidad que van dejando, y te puede utilizar también en el caso de estas huertas, digamos, donde generalmente es bastante el ataque, la presencia de trampas. Estas trampas consisten en pedazos de madera mojadas, bien mojadas. Entonces los caracoles y babosas prefieren, digamos, ir a estos lugares con bastante humedad que a alimentarse y ahí se puede observar si por un lado está presente, digamos, los caracoles o babosas que pueden causar daño, y por el otro lado determinar también las densidades poblacionales que pueden haber, ¿no es cierto? Si es uno o dos, generalmente no va a ser mucho el daño, pero sí, si hay varios, pueden causar serios riesgos, sobre todo a nivel de almácigo o de huertas, ¿no es cierto?, familiares. Los moluscos, o sea, de organismos estos de cuerpos blandos, son diversas en forma corporal. Vimos que hay como el tipo los pulpos, que son de forma radial, básicamente, pero siempre con una simetría bilateral, y están adaptados al ambiente donde habitan, ¿no es cierto? Por lo tanto, es necesario que ante esta variabilidad de ambientes y de formas en que se los encuentra, es necesario, digamos, tener conocimiento para su recolección. Como les decía, en muchos casos hay legislaciones, sobre todo para la pesca marina de ultramar, que prohíbe o protege, digamos, en temporadas, la pesca o captura, digamos, sobre todo aquellos que son de fines gastronómicos, ¿no es cierto?, como por aquellos que sean para coleccionar. O sea que hay legislaciones que habría que averiguar, digamos, en el caso de pesca de ultramar, para la captura de estos individuos. Bueno, y para terminar con el tema moluscos, esto es algo que se ha presentado en Misiones, ¿no es cierto? Fue el primer lugar donde se lo detectó en la Argentina. Es un trabajo realizado por la Dirección de Vigilancia y Monitoreo del SENASA. Y bueno, han hecho este tipo de presentación para una forma de capacitación y alerta a la población
sobre la presencia de este caracol gigante africano. Como les decía, es un caracol que además de ser perjudicial a la agricultura, también es tóxico para el humano. Por lo tanto, no se lo podría tocar directamente con la mano, sino que hay que utilizar guantes por lo menos, porque tiene presencia de toxinas que son problemas, digamos, para el humano. Acá tenemos al caracol gigante africano. Las zonas rojas es donde está altamente difundido, a pesar de que se conoce como caracol africano. Fíjense que en África es muy poca los lugares donde está distribuido este caracol, que tiene el nombre de Achatina fulica. Está presente en la India, básicamente, y en Brasil, ¿no es cierto?, en la parte norte del continente sudamericano. En otros países, como sería parte de Asia y también en el norte de Estados Unidos y en Argentina, se lo ha detectado, pero ocasionalmente, ¿no es cierto? Bueno, en ese año había 55 países, digamos, que reportaban la presencia de la enfermedad. ¿Cómo llegó a la Argentina? Se lo detectó en junio de 2010, que llegaron los primeros reportes a la Dirección de Vigilancia y Monitoreo del SENASA, y las primeras identificaciones de Actinidia fulica fue llevada a cabo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ellos son especialistas en sistemática, digamos, de distintos animales y sobre todo de aquellos de artrópodos y de organismos más inferiores. En los meses de agosto y noviembre de 2010 se realizaron monitoreos, digamos, para la presencia de esto en la provincia de Misiones, que era donde se habían recolectado aquellos individuos que fueron identificados como caracol africano en el Museo de La Plata. ¿Dónde fueron identificados? Fueron identificados acá en el extremo de Puerto Iguazú. Si uno mira acá el mapa de la izquierda, el plano de la izquierda, es en la desembocadura del río Iguazú sobre el río Paraná. Hay un arroyo, un afluente sobre el río Paraná, donde venían a pescar, sobre todo pescadores del lado brasilero, ¿no es cierto? Y traían como carnada este caracol africano. Por eso les vuelvo a repetir de que la introducción de cantidad de plagas, yo diría la mayoría, un 95%, siempre es por contrabando y falta de controles, ¿no es cierto?, sobre todo en las zonas de frontera y de aduana. Por eso nosotros como técnicos deberíamos alertar, digamos, sobre los problemas de la introducción de material vegetal o animal desde, digamos, otros países, sobre todo limítrofes, ¿no es cierto?, porque estamos introduciendo posiblemente otro problema. Inocentemente, estos pescadores han traído esto como carnada, digamos, para pesca y básicamente han dejado el resto y ahí empezó los focos a diseminarse. Bueno, ¿cuáles son algunos cultivos que pueden ser afectados por esta caracol africano? El té, por ejemplo, correría riesgo. Acá en las zonas que están más remarcadas, con colores más oscuros, son las zonas donde ese cultivo es importante en la provincia, ¿no es cierto? Esto sería la zona de Uberá, la zona de Guaraní, básicamente. El tabaco también sería bastante problemático, sobre todo lo que es la parte norte y noreste, digamos, de la zona de Guaraní, Soberbio, donde hay muchos pequeños productores que producen tabaco. Las mandarinas también serían susceptibles, digamos, al ataque del caracol africano. Los naranjos. Bueno, papa no hay mucho, no sé de dónde salió, yo no sabía que había papa en Misiones, pero bueno, acá está presente
en la, yo calculo que hay más mandioca que papa, esto. Y bueno, y la presencia de banano, que también es bastante relativo, solamente 110 hectáreas en la provincia de Misiones, pero básicamente en zonas eh, más libres de helada. Pero muestra, digamos, la susceptibilidad que tendrían distintos cultivos que se producen en Misiones ante la presencia de este hospedero. Bueno, a partir de estos procesos de vigilancia y monitoreo realizado por el SENASA, ustedes saben que el SENASA se maneja por cuadrículas, que es lo que está marcado acá en esta, y van recorriendo cuadrículas. Cuando detectan un problema, digamos, que es el que están buscando, ese sería el foco, ¿no es cierto? A partir de allí, en el próximo monitoreo se hace aproximadamente a un radio de 1,5 kilómetros alrededor del primer foco para ver si se detectan, luego a 6 kilómetros alrededor del primer foco, luego de eso a 10 kilómetros aproximadamente del foco, y así es como van viendo cómo se va dispersando a partir de ese foco original, digamos, la presencia. Esto, si ustedes se hacen un paralelismo con lo que está ocurriendo hoy en día con el caso del coronavirus, es lo que habría que hacer, digamos, en forma sanitaria, ¿no es cierto?, humana, para detectar, digamos, cómo los focos. Fíjense que acá los focos se encuentran que están concentrados a partir de la desembocadura de este arroyo, digamos, sobre el río Paraná. Esto está indicando de que estos mismos pescadores, digamos, dejaron ahí el resto de la carnada y esto se fue dispersando a partir de ese foco. Acá se puede observar que también a lo largo, a lo lejos, se ha encontrado un segundo foco, digamos, que después, no sé si ustedes pueden observar, pero hay un montón de puntos verdes, digamos, que están indicando que no está presente en toda esa zona. Bueno, como todo plaga que recién inicia, necesita todo un programa de difusión, ¿no es cierto? Un programa de monitoreo con instalación de trampas, la parte de difusión, de capacitación a la población para que conozcan de qué se trata, de cuál es el bicho que está presente. Por lo tanto, hay que hacer mucha capacitación mediante difusión, ya sea por folletos y por charlas en forma permanente. Luego tenemos en el caso de detectar, digamos, en este caso los caracoles, fueron recolectados y puestos en sal, digamos, hasta que el momento de su destrucción. Y por último, la destrucción que se realiza en fosas, ¿no es cierto? En este caso, con fosas de aproximadamente 2 metros de profundidad. Luego se tira, digamos, los capturados durante esta semana o ese tiempo de monitoreo y se les agrega cal viva y se vuelve a tapar, digamos, para de esa manera asegurarse. Pero acuérdense que todo programa de una plaga que aparece nueva, generalmente tiene este tipo de estructura, ¿no es cierto? La parte de monitoreo a través de forma presencial o a través de trampas, la parte de capacitación, tanto del personal como de las personas que están interesadas, digamos, están relacionadas al tema, y la parte de difusión, ya sea por todos los medios, televisivos, radiales, en forma de folletos, a toda la población para que esté al tanto. Y luego la parte operativa en sí, ¿no es cierto?, que puede ser la generación de tecnología para solucionar el problema y básicamente cuáles serían los diagnósticos o la forma de diagnosticar o los centros de diagnóstico, digamos, que son los que dicen sí o no para la presencia. Acá estamos con ya un mapa más ampliado, donde se observa, digamos, nuevamente que en esa zona donde se encontró originalmente el problema, la concentración o la cantidad de ejemplares que está dado por el color más intenso, por el tamaño de las parcelas o de los ejemplares encontrados en cada una de las cuadrículas,
es importante. A medida que se aleja del foco, va perdiendo importancia. Pero esto ocurrió en el año 2010-2012. Hoy ya está distribuido casi todo. Yo en la zona de Monte Carlo ya lo he observado en su momento, así que está bastante distribuido dentro de la provincia y habría que ver hasta dónde llega el sur. ¿Cómo se prepara una trampa para este tipo de caracol gigante o para cualquier otro de caracoles o babosos que uno tenga en una huerta, ¿no es cierto?, familiar? Bueno, se utilizan dos bandejas. Una bandeja más grande, ¿no es cierto?, se coloca agua, más o menos un tercio, digamos, de agua, por la humedad, que es el hábitat que necesitan tanto las babosas como los caracoles para su subsistencia, ¿no? En una segunda bandeja se cortan pedazos de papa, puede ser, ¿no es cierto?, o de mandioca, alguno de esos, y se colocan en esa bandeja que se coloca sobre la bandeja más grande anterior, ¿no es cierto?, donde está el líquido, ¿no? Pero de esta manera no hay penetración. Luego se coloca una varita, un parito, digamos, para de esa manera producir que no se moje por la acción de lluvia o de riego, de alguna cosa, pero también les quede una entrada para la entrada de la babosa o del caracol, ¿sí?, que van a penetrar por ese orificio. Y posteriormente se hace el recuento de los caracoles o babosas que llegaron, digamos, a alimentarse o querer alimentarse de la papa. Pero fíjense en el detalle del uso de guantes, porque vuelvo a repetir, este caracol gigante, además de ser perjudicial para la agricultura, también inyecta toxinas y venenos al humano, digamos, que pueden ser de peligro, ¿no? Bueno, hay tantos distintos folletos, digamos, que se distribuyen, y las capacitaciones, tanto para chicos como para personal que está relacionado al tema o que puede ser perjudicado por la presencia de esta plaga, ¿no es cierto? Este es un caso específico que se hizo ahí, en la escuela 164 de Iguazú. Y este es el folleto en sí, ¿no es cierto?, donde da toda la serie de recomendaciones de lo que habría que hacer en caso de que se encuentre este individuo. Y bueno, acá está, fíjense en el ciclo incompleto, esta es la foto del caracol, ¿no es cierto?, cómo va creciendo en tamaño a medida que va desarrollándose. Y estos son los veteados, ¿no es cierto?, que yo les comentaba, que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha y que lo caracteriza. Pero en este caso específico, acuérdense que son colores marrones, ¿no es cierto?, circundados por colores más claros, con coloración amarillenta más clara. Si ustedes ven eso, habría que hacer la denuncia a las oficinas de SENASA porque es considerado, como les comentaba anteriormente, una plaga cuarentenaria. O sea que no existía, digamos, en la Argentina, pero a partir de estas detecciones se lo ha encontrado, sobre todo en la provincia de Misiones, y ya les digo, yo lo he visto ya no solamente en la zona de Iguazú, sino más internamente. Y les puedo asegurar que llegan a tener un tamaño mucho más grande, hasta 3 veces más grande que este que se observa acá en la fotografía. Acá tenemos una foto en vivo y en directo, digamos, en bolsas, y cómo se alimentan, en este caso, de la plantación de banano, ¿no? Vuelvo a repetir, siempre con guantes, es tóxico, digamos, venenoso para el humano, por lo tanto su manipuleo no debe ser, y menos su comestibilidad, ¿no es cierto? Bueno, acá está algo también en vivo e en directo, fíjense cómo van creciendo, desarrollándose, siempre con un color marrón, negro más oscuro, entremezclado con
estas zonas, bandas más blancas. Bueno, hacemos un recreo de 5 minutos y seguimos con este tema. 5 minutos hacemos de recreo. Acuérdense, los dípteros son básicamente aquellos que tienen primer par de alas membranosas y el segundo adaptado como balancín. De ahí el nombre de díptero, digamos, y que solo le sirve para la funcionalidad del vuelo, ¿no es cierto? Balancear el vuelo. No es operativo, digamos, ese segundo par de alas. Dentro de de este grupo de dípteros tenemos básicamente dos, las moscas domésticas y las moscas de la fruta, donde básicamente el problema no está causado por el aparato bucal, sino en este caso por el ovipositor. O sea, el ovipositor es el aparato, digamos, que les permite a las hembras hacer la oviposición sobre, en este caso, frutas, ¿no es cierto? Distintos tipos de frutas. Ahora vamos a ver. Y dentro también de los dípteros tenemos al mosquito, ¿no es cierto? Que en este caso sí, su aparato bucal es picador-suctor, completamente distinto al de la mosca, ¿no es cierto? Que es en esponja. Y en ese caso, su hábitat es completamente distinto y su metamorfosis es completamente distinta a la de la mosca. Y acuérdense que es el que transmite el dengue, ¿no es cierto?, al humano. Ahora al final vamos a ver algo sobre ese tema. Bueno, como les decía entonces, los dípteros, principales plagas para la agricultura, son la mosca de las frutas, sobre todo lo que son las hembras, ¿no es cierto? Que son, como les vuelvo a repetir, las que oviponen los huevos sobre las frutas y ahí eclosionan las larvas, como vamos a ver en el ciclo. Tenemos dos tipos de mosca más importantes, hay más dentro de las moscas de la fruta, tenemos más, pero básicamente en Argentina son dos las importantes, sobre todo la Ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo, que está presente más en el sur del país, y la mosca sudamericana o Anastrefa fraterculus, que es la que está presente también en la zona norte principalmente, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos el mapa de distribución de la mosca de la fruta, en este caso la mosca del Mediterráneo o la Ceratitis capitata. Fíjense, está dispersa por todo el mundo. A pesar de eso, sigue siendo una plaga cuarentenaria para el envío de fruta, sobre todo a los países de Europa, donde generalmente no está presente esta plaga, o a los países del sudeste asiático, donde tampoco está presente esta plaga, o por lo menos en forma epidémica, ¿no es cierto? Pero está distribuida en casi todos los continentes, básicamente. Tampoco está presente en el norte de Estados Unidos, salvo algunos en la zona de California y Oregón, ahí en viñedos, ¿no es cierto? En cambio, la Anastrefa fraterculus o Anastrefa ludens es una mosca más de americana, ¿no es cierto? Y está presente en los países de, básicamente, Centroamérica, aunque también ya está distribuida en Brasil, Paraguay, Argentina y también en la zona de, básicamente, el norte de Argentina llega esta plaga, ¿no es cierto?, de mosca de la fruta. ¿Cómo es el ciclo de los dípteros? El ciclo de los dípteros es un ciclo compuesto, o sea que vamos a empezar por la oviposición de la hembra en las frutas, ¿no es cierto?, en este caso un durazno, que también es altamente sensible, básicamente enseguida de cuajado
ya llega, es sensible por la cáscara, digamos, muy, aunque, digamos, la oviposición generalmente se da cuando la fruta está muy próxima a madurar, porque la piel, o sea, la epidermis o el pericarpio, digamos, está más débil, ¿no es cierto? Más débil, por lo tanto, es más fácil la oviposición. La hembra coloca los huevos, ¿no es cierto? Básicamente, eclosionan esos huevos y las larvas empiezan a alimentarse del mesocarpio, digamos, de las frutas. Ahí siguen su estado larval. La fruta hace que por mayor producción de etileno madure más rápido y por lo tanto al madurar más rápido cae al suelo, ¿no es cierto? Cae al suelo, la larva pasa al suelo, ahí forma la especie de pupas, ¿no es cierto? Las pupas son cápsulas, en el caso de los dípteros, muy cerradas, y posteriormente vuelven a emerger los adultos, donde se diferencian los machos de las hembras. Las hembras generalmente más fácil de determinar por la presencia del ovipositor, y ahí se produce la copulación, digamos, entre macho y hembra, y nuevamente vuelven a cumplir el ciclo ovipositando, digamos, en nuevos frutos, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos los distintos estadios, los huevos de forma alargada, bien característicos, digamos, para el caso de las moscas, es fácil de distinguir, son como si fueran un grano de arroz, básicamente. El estado larval, acuérdense, estado larval, en el caso de los dípteros, donde la parte de la cabeza corresponde a la parte más fina o más aguda, digamos, de la larva. Esta sería la parte posterior, ¿no es cierto? Ápodas, o sea que no tienen patas para movilizarse, solamente se van arrastrando a través del mesocarpio del fruto y por lo tanto no necesitan demasiadas patas para movilizarse. Y el estado pupal completamente cerrado, una especie de cápsula, digamos, donde no hay ningún contacto de la parte visible del organismo, digamos, con el exterior, completamente cerrado. Bueno, acá tenemos nuevamente un ciclo de los dípteros, ¿no es cierto? Básicamente el macho y la hembra, ¿no? Que copulan, producen huevos. Básicamente estos huevos van a la fruta, ¿no es cierto? Al eclosionar, las larvas se alimentan del mesocarpio, ahí están los distintos estadios larvales, complementan la pupa y nuevamente vuelven a surgir los adultos, ¿no es cierto?, para completar el ciclo. Desde el apareamiento para cumplir el ciclo, más o menos entre 30 a 40 días pueden completar el ciclo de acuerdo a condiciones ambientales, digamos, favorables. Cuanto más favorable sea, menos días; cuanto menos favorable, es mayor el número de días. Si las temperaturas, por ejemplo, son menores a 13 grados centígrados, el ciclo tiende a infinito. En cambio, a partir de 13 grados serían condiciones óptimas para desarrollar, digamos, o avanzar en su estado, en su ciclo de vida. Pueden producir entre 6 a 8 generaciones, ¿no es cierto?, por año, en el caso de los cítricos, aunque en el caso de la mosca de la fruta hay muchos de los frutos silvestres que también son susceptibles y permiten, vamos a ver más adelante, ir rotando, digamos, de frutas y por lo tanto siempre tener alguna fruta susceptible disponible con su grado de maduración. Bueno, acá está nuevamente el ciclo, ¿no es cierto? La hembra haciendo la oviposición. Luego aparecen las larvas, ¿no es cierto?, al eclosionar los huevos. Esas larvas se alimentan del mesocarpio, como les comentaba, acelera el proceso de maduración por la producción de etileno y esta fruta cae al suelo. Al caer al suelo empieza a producir el empupado, o sea, la formación de esas cápsulas,
y a partir del suelo vuelven a emerger los adultos, ¿no es cierto?, donde se produce la copulación y el proceso de infección a un nuevo fruto. Acuérdense que este sería el estado óptimo, digamos, cuando la fruta ya está con madurez comercial, digamos, donde comienzan a producir las picaduras. En estado verde, como estos que están acá abajo, directamente no hay ataque de mosca, ¿no es cierto? Bueno, el huevo más o menos tarda de 2 a 7 días. Para madurar y eclosionar, digamos, producir la larva, de acuerdo a condiciones ambientales, de 6 a 11 días. Acuérdense, la cabeza es la parte angular y más chica del cuerpo, generalmente es de coloración más oscura. La pupa entre 9 a 10 días, 11 días, cápsula completamente cerrada, y los adultos hasta alcanzar la madurez sexual entre 7 a 9 días. O sea que la longevidad puede tardar 1 a 2 meses según las condiciones ambientales, básicamente, como les decía. Bueno, acá tenemos la mosca del Mediterráneo, o la Ceratitis capitata, hembra, ¿no es cierto?, por el ovipositor, y el macho, generalmente, que termina en forma de lactómeros. Lo mismo con la mosca sudamericana, que es de mayor tamaño, y generalmente esta tiene el dorso más oscuro, ¿no es cierto?, y esto es más amarillento, más cremoso, y son de mayor tamaño que el caso de la ceratitis. Pero también se puede distinguir el ovipositor o sea, de la hembra con respecto al macho, donde termina en forma roma. Otra de las formas de distinguirlo es por las ornamentaciones que tienen en las alas. En el caso de la anastrefa, básicamente las B, estas que son bien marcadas y permiten diferenciarlo, ¿no es cierto? Acá se lo ve, la B bien marcada, que permite diferenciar a la anastrefa fratérculo de la del Mediterráneo, que tiene colores más pálidos, aunque generalmente con también las mismas ornamentaciones. Y el dorso, en este caso más claro y en este más oscuro, y como les decía, son de menor tamaño las moscas del Mediterráneo que las otras. Acá la diferencia entre ambas especies: la ceratitis es originaria del norte de África, pero como vimos está presente por todos lados, en zonas donde se produce fruta o verdura, hortalizas básicamente. La anastrefa es originaria de Brasil y está presente en el continente americano solamente. Se encuentra, como les comentaba, mismo en el mapa, por todos lados: Centro y Sudamérica, Hawái, sur de Europa, África y Australia. En cambio, la anastrefa está presente, como les decía, ahí en la zona de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Extremadamente polífaga, la del Mediterráneo, o sea que ataca a un montón de especies, se consideran unas 260 especies, y también la anastrefa es muy polífaga, o sea que en ese sentido no tienen mucha diferenciación. Es la principal plaga de la citricultura mundial, la Ceratitis capitata, y en el caso de anastrefa ataca a hospederos silvestres y cultivados, y tanto en uno o en otro como en otro caso, esto permite ir cerrando el círculo, ¿no es cierto?, pasando de hospedero a hospedero, y de esa manera siempre tener fruta en estado próximo a madurar para ir inoculando los huevos, ¿no es cierto?, o depositando los huevos. La ceratitis tiene una gran adaptabilidad ecológica. Yo les dije acá en Argentina, casi todo el sur es ocupado por este tipo de ceratitis, mientras que la anastrefa es de importancia en zonas más calientes, en áreas tropicales,
y está presente en el norte del país. Tienen un elevado potencial reproductivo la mosca del Mediterráneo y prosperan en áreas poco perturbadas, o sea que generalmente es más bien de hábito silvestre, digamos, que de otro tipo. Ambas especies, sobre todo acá en Misiones, ¿no es cierto?, tanto en la citricultura como en huertas, coexisten los dos tipos, ¿no es cierto?, y en Misiones es más importante, como les decía, la Anatrefa fraterculus que la Ceratitis, pero ambas pueden convivir dentro del mismo huerto, ¿no es cierto? Son especies polífagas, como habíamos visto, que atacan varias especies. Ahora vamos a ver toda la lista. Hay 80 especies de plantas hospederas acá en Argentina que están citadas para Anatrefa fraterculus y unas 300 especies para Ceratitis capitata, o sea que es un listado bastante importante, ¿no? Acá vemos los daños, básicamente, la oviposición es como si fuera un pinchazo, que a veces cuando uno aprieta la naranja puede darse cuenta de la oviposición porque exuda, digamos, al apretar esa zona, una especie de jugo, ¿no es cierto? Bueno, una vez que oviposita, empiezan las larvas a desarrollarse en el mesocarpio y nuevamente volver a cumplir el ciclo. Fíjense el tamaño del ovipositor, de manera de que puede colocar los huevos a través de el peri y endocarpio. ¿Cómo se sabe si una fruta está afectada? No, bueno, básicamente hay que apelarla a partir de la zona donde se sospecha que esta fue la oviposición, y ahí después lo que se observa es la presencia de estas larvas, ¿no es cierto? Básicamente, y ahí se puede dar a esta fruta como afectada. Fíjense que en una misma fruta puede haber más de una larva que está causando daño. Este es un pomelo rosado, básicamente. Acá tenemos mandarinas y acá tenemos guayaba, que es muy sensible, muy susceptible al ataque de mosca de la fruta. No hay guayaba, no hay fruta de guayaba que quede libre de mosca de la fruta, ¿no? Ustedes eso lo pueden ver. ¿Qué se observa para el trampeo de moscas? Bueno, ¿qué se usa? Básicamente, esta es una trampa tipo Jackson, que es una trampa, digamos, de cartón, que está impermeabilizada, digamos, para que no le afecte la lluvia. Y acá van a ver que existe una especie de mecha, ¿no es cierto? Una mecha que se coloca en el interior de esa trampa, que está cebada con una feromona sexual, que es básicamente para la atracción de machos y de moscas de la fruta, específicamente. Esa feromona es la trimetlure. Semanalmente se debe mojar esa mecha, digamos, que es la que hace de atractivo, digamos, para los machos, básicamente, y de esa manera poder contar la población de individuos que hay presente. Generalmente se lo cuelga en el lado norte de la planta, en la parte 3/4 del árbol, ¿no es cierto?, que se quiere testar, y se coloca básicamente una por hectárea, en este caso, ¿no es cierto? Y una por hectárea de esta otra, que es trampa McPhail, que en esta sí colecta tanto machos como hembras, ¿no es cierto? Y de ambas especies, o sea, de Ceratitis como de... También se utiliza una levadura, digamos, que hace a veces de atractivo, y se coloca la tapa, y a través de este agujero, atraído por las levaduras, que se la vende en forma comercial, ¿no es cierto?, que también tienen una especie de feromona para atracción, y eso también se hace la recolección semanal para observar la cantidad de moscas atrapadas. Y estas son más tipo caseros, que son las que nosotros vamos a utilizar para los prácticos a partir de la próxima semana posiblemente, que son bolsas, son
botellas de plástico transparente, generalmente tienen que ser de color blanco, no deberían ser de otro color. La de 7-Up, por ejemplo, no serviría, deberían ser de colores transparentes, donde se coloca una parte de alcohol de vinagre y 3 partes de agua. Y acá, no sé si pueden observar, alrededor hay una serie de orificios que hacen que a través del olor emanado por el vinagre, digamos, por esta suspensión, atraigan a las moscas y las pongan ahí adentro. O sea, y ahí después se vacía y se cuenta el número de moscas que aparecen. Estas se las cuelga también del árbol, también del lado norte, pero la cantidad de esto debería ser mayor, ¿no es cierto? La eficiencia no es tan buena como las anteriores, por lo tanto la cantidad de trampas debería ser mayor, ¿no es cierto?, en el caso de un huerto comercial de frutales, más o menos unas 15 aproximadamente por hectárea. Nosotros vamos a utilizar distintos tipos de vinagre como para comparar, como vinagre de manzana, vinagre de vino, vinagre de alcohol, y ver a ver cuáles son más efectivos, digamos, en los prácticos que vamos a realizar. ¿Cómo se hace el cálculo, digamos, de si es necesario hacer alguna actividad o no? Se hace mediante este MTD, moscas trampas por día, ¿no es cierto? Donde M es el número de moscas capturadas y está dividido por el número de trampas que se colocan. Yo les dije que en algunos casos, en el caso de aquellas que están cebadas por feromonas, con una es suficiente por hectárea, pero en el caso de las de vinagre, por ejemplo, eran un número de 15 para tener una idea. Y también multiplicado por el número de días. Esto nos permite que si dejamos 1 o 2 días más, no hacemos todos los miércoles, digamos, la recolección, nos permite unificar este dato final, que sería porcentaje de infestación o MTD, el número de frutas infectadas sobre el número de frutas revisadas por 100. Eso nos daría el porcentaje de infestación junto con el de las moscas de la fruta. Pero este porcentaje está relacionado básicamente a las frutas que están caídas en el suelo, ¿no es cierto? Que ahora vamos a ver. Bueno, algunas de las especies, como les decía, la guayaba, manzana, la pera, durazno, tomate, son afectadas por este tipo de... Y este es un trabajo que se hizo para la exportación de frutas cítricas a Filipinas, en combinación con el SENASA, digamos, que es el que certifica este tipo de trabajo, para la evaluación de mosca tanto de ceratitis como de anastrefa en frutas cítricas, ¿no es cierto? Filipinas, como les decía, es un país que tiene cuarentena, o tiene a las moscas de la fruta como plagas cuarentenarias. Por lo tanto, Argentina, para exportar fruta a ese país, tiene que demostrar que por lo menos el riesgo de la fruta que se envía sea aproximadamente o muy cercano a 0. Eso se llaman programas de mitigación de riesgo, que no asegura que el riesgo sea 0, sino que el riesgo sea bajo. Y bueno, Filipinas es uno de los países que exige ese tipo de trabajo. ¿Y en qué consiste? Bueno, sabemos que la mosca produce daños directos y daños indirectos, ¿no es cierto? Los daños indirectos son lo que le estoy comenzando, ¿no es cierto?, que son las restricciones impuestas por otros países, que algunos llaman pararancelarios, digamos, para la exportación de fruta. O sea que con esa excusa, digamos, tratan de no comprar fruta en países o asumen como que este puede ser un riesgo y por lo tanto no compren la fruta. Es un daño indirecto. En cambio, el directo es el directo que estábamos viendo, es el producido por la picadura de la hembra, que hace que la larva se alimente del endocarpio, digamos, de la fruta, o esto acelera el proceso de descomposición
y la fruta cae al suelo y por lo tanto hay una pérdida en la cosecha, ¿no es cierto?, que es importante. Entonces, ¿qué trabajo se hace? Se colecta muestra de los lotes donde se va a exportar, ¿no es cierto? Esa recolección la realiza personal de SENASA y le coloca un precinto. Una muestra está más o menos compuesta de 6 a 10 frutas, ¿no es cierto?, sobre todo de mandarina, y se sacan de aquellas que son sospechosas, digamos, que tengan picadura de mosca, pero que estén aparentemente sanas. Estos se colocan en una arena esterilizada, no solo una bandeja que contiene arena esterilizada. ¿Por qué arena? Porque arena necesita para empupar. Entonces, si hay larvas acá, en la arena se pueden encontrar las pupas. Eso después se coloca un tool y en una habitación con, acá tenemos las distintas muestras, ¿no es cierto?, que se están observando, y con una temperatura controlada para facilitar o sí, acelerar el ciclo de vida de la mosca. A los 7 días se hace una evaluación, ¿no es cierto?, y se observa si hay presencia o de pupas o de moscas, digamos, adultas dentro de las frutas, y si también hay, las frutas han sido dañadas, digamos, por el ataque de una larva. O sea, cualquiera de las etapas del ciclo. El larval, el estado pupal en la arena o la presencia del adulto, digamos, bajo ese tul. Bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, del primer año, ¿no es cierto?, de evaluaciones. Se hizo entre abril y agosto para distintos tipos de mandarina. El número de muestras que se obtuvieron de cada una, total de 183, con casi 1.200 frutas analizadas una por una, y no se observa presencia ni de larvas ni de estados pupales. Pero sí se observó la presencia de un hongo que es Penicillium. Penicillium es el hongo azul ese que generalmente aparece en las frutas cuando se las deja por un tiempo en la frutera, y que es típico, digamos, de frutas que están envejecidas o dañadas por algún otro factor, que puede ser sí o no por presencia de mosca, no relativamente, no necesariamente. En el segundo año, también bastante en el mismo periodo, abril-agosto, el número de muestras revisadas, 204, 1.100 y pico de frutas también revisadas, y acá sí se encontró la presencia de larvas en una fruta, y en esta otra, la mandarina Murcot, que es de maduración más tardía, en 6 frutas. Por lo tanto, estos lotes, estos 6 lotes donde se encontraron estas frutas, o este lote de Norcod donde se encontró la presencia de mosca, no están habilitados para la exportación. Entonces, así es como se habilita a los lotes para exportar fruta a países que requieren, digamos, fruta libre de mosca de la fruta para su introducción a ese país. Cuando se considera un hospedero válido, ¿no es cierto? Cuando la mosca de la fruta está identificada por un taxónomo, o sea, no cualquiera puede decir, mire, yo vi una mosca de la fruta atacando a tal especie. No, tiene que estar la mosca y la especie atacada identificada por un taxónomo. También tiene que haber un porcentaje de infestación, ¿no es cierto?, conocido, de mosca por kilo. Bueno, como les decía, también la especie debe estar determinada por un taxónomo, y el momento fenológico de la especie en la cual sufrió el ataque. Generalmente, como les vuelvo a decir, es cuando el fruto está próximo a madurar en su madurez comercial y fisiológica, ¿no? Bueno, hay algunos errores en cuanto al hospedero, ¿no es cierto?, porque no cumplir con estos pasos. Por lo tanto, en algunos casos puede haber alguno que se anticipe y decir que tal hospedero es de mosca sin haber realizado estos pasos previos, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque puso trampas, digamos, y recolectó mosca, pero básicamente no detectó que esa mosca afecte a las frutas de esa planta por escaso material de muestreo o momento de cosecha del material, digamos, que está extemporáneo, por lo tanto, puede llevar a anotar algún hospedero sin ser necesariamente hospedero. Está la resolución 601-2001 del SENASA, que habla de esta, o sea, de los requisitos para considerar especies hospederas, procedimiento para el movimiento de mercadería que provenga de un área libre, nacional o internacional, cuáles serían los tratamientos cuarentenarios que habría que realizar, centro de aplicación de tratamiento, ahora vamos a ver algunos ejemplos que tenemos ahí en la República Argentina, el transporte de la mercadería que asegure, digamos, que permanezca libre de mosca, inspección en áreas bajo control, ustedes saben que todo lo que sea la zona de Cuyo y la zona de la Patagonia están consideradas como áreas casi limpias, digamos, consideradas como áreas bajo control. Todo material vegetal que llega generalmente es desechado y hay con una fuerte inspección tanto en la entrada a Mendoza como a San Juan, tanto por ruta como por vía aérea, que es bastante riguroso y que permite, digamos, mantener esa zona, sobre todo que es zona de producción hortícola, con, como se conoce acá, áreas de bajo control. Y las infracciones en el caso de que no se cumplen con estas normativas, ¿no es cierto?, de la resolución. Acá vemos cómo aumenta, digamos, cuando a medida que la fruta va tomando color, digamos, de diciembre, 1 de diciembre, 8 de diciembre, 15 de diciembre, aumenta las poblaciones de 20 a 120 moscas, ¿no es cierto?, por hectárea, ¿no? O sea que incrementa con el aumento de la maduración de la fruta. Y lo mismo pasa con las naranjas, ¿no es cierto? Acá tenemos la curva de naranja que nos va marcando que en poco tiempo, a medida que la fruta empieza a tomar color, empieza a aumentar las poblaciones, pero valores mucho menores, ¿no es cierto? Mientras acá estamos hablando de 120, acá estamos hablando de 12, o sea, solamente el 10%. Y después empieza una caída de fruta que por el ataque de la mosca de la fruta, básicamente, ¿no es cierto? Acá algunas de las variedades de especies, digamos, que han sido hospederas: ciruela, durazno, higo, mandarina o quixo, que es la mandarina característica de Misiones, digamos, que es la que caracteriza a Misiones por ser primicia, digamos, a nivel nacional. La naranja Valencia Late, la naranja tardía. La naranja Paren es otra naranja. Naranja Navelina, una naranja ombligo. La pera también, la pera asiática, los pomelos son hospederos de la mosca. Acá vemos en la zona de San Pedro, no San Pedro Misiones, sino San Pedro Buenos Aires, que todos los hospederos son receptores, digamos, en mayor o menor medida de mosca de la fruta. Y cada uno tiene su pico de acuerdo a su estado de maduración de ese tipo de fruta, ¿no es cierto? Acá algunas especies silvestres que son sensibles o sea, hospederas de mosca de la fruta, y que hace que se complete el ciclo, digamos, de un tipo de fruta a otra especie, ¿no es cierto? Así tenemos socará, guayabo colorado, ingá, la murta, chal chal, espina de bañado, son todas especies que... Así como también hay controladores biológicos, digamos, en naturaleza, que han sido detectados, generalmente son todos micro y menópteros, que son parásitos de la mosca. Acá tenemos varios ejemplos: Cutetes anastrefae, que se alimenta de las trefas, Ganastis pelliaroni, Dorictobracton brasiliensis, Dorictobracton aureolatus, o sea que son todos micro y menópteros que generalmente se alimentan del adulto, digamos, de la mosca de la fruta.
Del estado pupal generalmente es difícil porque es cerrado y está encerrado en el suelo. La larva generalmente está protegida por el fruto, ¿no es cierto?, en sí. Y estos individuos generalmente son los que ustedes van a ver que están volando generalmente en las fruteras, que son diminutos y que son los que surgen, digamos, del parasitismo que se producen sobre, en algunos casos, larvas. Otras especies hospederas, tenemos el mango, manzana, ya, o sea, el maracuyá es muy sensible, el membrillo, el tángelo miñola, la naranja en sí, la naranjo agrio, la pejú, las nectarinas, los nísperos, olivos, palta, las papayas, o sea, la palta, la papaya, el mamón, quiero decir, la pasionaria, el umburucuyá, en este caso es Passiflora edulis, el maracayú, y en este caso es el umburucuyá, como lo conocemos nosotros, que es Passiflora caerulea. Pepino, las peras, pimientos, pomelo, tomates de árboles, las tunas, la uchuva y la uva. Son todos hospederos, o sea que la importancia que tienen en esta polífaga, ¿no es cierto? Después de la silvestre, aguaí, albaricoque, el almendro, anacahuita, crategus, el dátil, duraznillo blanco, la feijoa es impresionante, es una especie de olivo grande, la fruta, ¿no es cierto? Pero ahí es básicamente más de mosca, larva de mosca de fruta con fruto, ¿no es cierto? Es muy impresionante la susceptibilidad que tiene. La frutilla silvestre, el guayú, el guayabo blanco, huevo de gallo, ingá, jobo, son todas especies que son sensibles. Otras hospederas, en este caso muchas de las que ya vimos, acá habría que agregar carambola, chirimoya, damasco, granada, guanabana, guayaba, higo, las limas generalmente lima y limones, como son ácidos, son de menor atracción, aunque han visto que se ha llegado a oviponer, pero las larvas, tanto en lima como en limón, no llegan a eclosionar. O sea, los huevos los llegan a eclosionar, por lo tanto, no son muy susceptibles. El lichi, la lucuma y mandarinas diversas, ¿no es cierto? Bueno, más, pero en este caso para anastrefa, ¿no es cierto? Mango, manzana, membrillo, miñola, la naranja, naranjo agrio, níspero, también es muy susceptible, las paltas, la pasionaria, sería el umburucuyá, la pera, el pomelo, las uvas, arándano, falso guayabo, la frambuesa, guavillú, guayabo colorado, caqui, distintas mirtáceas, la papaya, la pitanga, o sea que ven todo un montón de especies que nosotros tenemos presente acá en Misiones y que hace que la mosca vaya saltando y complementando ciclos desde un hospedero hacia otro a medida que estos van madurando, ¿cierto? Bueno, para el control, como les decía, está el control biológico, estos parasitoides que les mostré anteriormente, y también acá se utiliza mucho la técnica del insecto estéril, que se llama el TIE, técnica del insecto estéril. Esto ahora les voy a comentar de qué se trata, básicamente. Los parasitoides son estos microhimenópteros que yo les comentaba, ¿no es cierto? Y hay 4 especies que les mostré las fotitos que están presentes en forma natural, pero generalmente no son de alta eficiencia para el control de la mosca. Siempre es necesario realizar otra especie de control, ¿no es cierto? Y la TAI, o sea, la técnica del insecto estéril, consiste en la liberación masiva de ejemplares estériles. Generalmente son machos. Esto se hace en la cría en laboratorio, y en el estado pupal se hace una radiación con cobalto 60. Ese cobalto 60 produce la esterilización de esos machos. Entonces, se los libera
en bolsitas, digamos, en forma aérea, en forma de avión, digamos, y por aviones, y esos machos compiten con los machos normales, digamos, pero al copular con las hembras, los huevos son infértiles, o sea, no son fértiles. De esa manera disminuyen notablemente las poblaciones de moscas que atacan a estos distintos hospederos. Y el otro, el control cultural, que consiste en recolectar las frutas que caen, digamos, por acción de la mosca. Acuérdense que acelera el proceso de maduración y por lo tanto produce alta cantidad de fruta podrida en el suelo. Esta fruta debe ser enterrada en un pozo de aproximadamente 60 centímetros por 1 metro. Y también, al igual que lo que vimos en el caso de los moluscos, agregar una capa de cal viva, más o menos unos 10 centímetros de espesor, y cubrir con tierra para evitar la emergencia de adultos a través de estados ocupales que puedan ocurrir ahí en el suelo, ¿sí? Ahora, este control cultural también es interesante porque a veces, junto con esta fruta que está enterrada, también se puede liberar o producir microhimenópteros que son parásitos, y de esa manera liberarlos, digamos, para que puedan volver a parasitar a moscas que se encuentran en el huerto. Este es el establecimiento que hay en Mendoza para la cría de machos estériles, eso que produce el TAI. Esto está todo, digamos, es todo zona de radiación de alta peligrosidad. El tema de esto, habrán escuchado que hay bastantes problemas en Mendoza porque ya está rodeado de barrios, digamos, que se quejan, digamos, de esta posible pérdida de radioactividad que puedan tener. Estos son todas estructuras de plomo que básicamente están preparadas, digamos, para producir machos estériles, y como les decía, toda la zona de Cuyo y la zona del Alto Valle son consideradas de áreas libres y bajo control de mosca, por lo tanto se produce este tipo de liberación. Generalmente, ustedes saben que en la zona de Mendoza, San Juan y en la zona del Alto Valle, en el Alto Valle, por supuesto, es un valle rodeado de zonas altas, por lo tanto, este tipo de liberación de machos estériles es eficiente porque encuentra fácilmente a las moscas con las cuales debe, digamos, copular para fecundarlas. En zonas más aisladas, más abiertas, como sería el caso de Misiones, de Corrientes o Entre Ríos, estos sistemas no han sido tan eficaces por ese motivo, ¿no es cierto? Son más abiertas, hay mayores poblaciones que están más dispersas, por lo tanto es más difícil de detectar estos machos estériles a las hembras que deben fecundar. Funciona, como les vuelvo a repetir, en zona de oasis, como es la zona de producción de Mendoza o de San Juan, o en zonas del Alto Valle, digamos, donde hay producciones más localizadas y cercadas, digamos, por factores topográficos, básicamente. Bueno, el control químico, básicamente los productos generalmente se utilizan insecticidas, ¿no es cierto?, de bajo impacto ambiental, pero si las poblaciones son bajas, ¿no es cierto?, que de acuerdo a las capturas que se hagan en las trampas, no es necesario pulverizar todas las plantas. Se puede realizar solamente la aplicación de un cebo, o cebo tóxico, ¿no es cierto?, que está constituido por un atractivo, que puede ser melaza o levadura, más un insecticida, ¿no es cierto? Y esto con una especie de mochila de pico ancho, ¿no es cierto?, de bota ancha, se coloca sobre el nado norte, en planta por medio y en fila por medio, por lo tanto no es necesario ni pulverizar toda la planta, ni tampoco es necesario pulverizar a todas las plantas. Solamente con ese manchón que se hace sobre el lado norte, el cebo atrae a la mosca y el insecticida las mata. Entonces es muy interesante.
Ahora, si las poblaciones son muy altas, sí se deben realizar pulverizaciones, aplicaciones terrestres, o en otros lugares, como es la zona de Entre Ríos, o sur de Corrientes y Entre Ríos, se realizan pulverizaciones aéreas para atacar al problema de la mosca, que es muy importante en esos lugares, en forma regionalizada, ¿no es cierto? Y tratar de ser más eficiente en el control, porque si se lo realiza por huertos comerciales en forma individual, la eficiencia es muy baja. Bueno, nuevamente algunos hospederos alternativos y sus correspondientes parasitoides donde se han encontrado. Acá está remarcado este Dichasmimorpha longicaudata, que se produce, digamos, en cautiverio y son liberadas con bastante éxito, digamos, en cuanto a su control parasitario sobre moscas en la zona de Entre Ríos, y que puede ser un complemento importante junto, digamos, con la aplicación de los cebos, de los otros parasitoides que se encuentran, pero este está criado artificialmente, digamos, liberado para bajar poblaciones de él. Esta vez, como les decía, la recolección, la forma de control cultural, ¿no es cierto?, que también puede servir, como les decía, para liberar algunos parasitoides que puedan estar parasitando a larvas o pupas, digamos, dentro de estas zonas, digamos. Condiciones de clima subtropical favorable, la mosca está presente durante todo el año, variando de hospedero, cumpliendo su ciclo, digamos, con distintos hospederos. El registro de enemigos naturales presente la alternativa del control biológico, ¿no es cierto?, que junto a otras prácticas, que es lo que estuvimos hablando, se puede lograr que Misiones sea una zona de baja prevalencia de mosca de la fruta. A pesar de que, digamos, está presente Anastrefa, ustedes vieron en ese que les mostré de las Filipinas, la presencia de mosca en la fruta no es, o sea, quiere decir que hay bastantes enemigos naturales que están controlando. Y para terminar, digamos, con el tema del díptero hoy, así pasamos rápidamente a los trabajos prácticos, pasamos al mosquito del dengue, que también es un díptero, ¿no es cierto? Bueno, el mosquito, a diferencia de lo que estuvimos viendo con la mosca de la fruta, parte de su ciclo lo realiza en el agua. La puesta de los huevos, el estado larval y el estado pupal, todos son en condiciones de presencia de agua. De ahí la importancia que tiene siempre el tema del descacharrizado, como llaman así, en los patios y en los fondos de las casas, digamos, para evitar esta acumulación de agua, que con una tapita de coca ya puede ser suficiente para que se produzca producción de huevos, la eclosión en larvas y la producción de pupas. Por lo tanto, esa sería una de las principales preocupaciones que debería realizarse para evitar, digamos, el ataque de este mosquito, que es portador del virus del dengue en su estado adulto, ¿no es cierto? Este caso tiene un aparato bucal picador suctor, al igual que los homópteros, completamente distinto a lo que vimos de la mosca de la fruta, que era el chupador en esponja. En este caso es picador suctor con un par de alas membranosas y el segundo adaptado para balanceo. Y con la característica que tiene en el abdomen estos puntos blancos que lo caracterizan y lo diferencian, al igual que en las patas, digamos, estas manchas blancas que sirven para caracterizarlo. Una cosita que me está recordando, que en condiciones de sol, o sea, si el agua o el cacharro, digamos, lo que sea, está expuesto al sol, generalmente esto no ocurre. O sea, el sol la luz ultravioleta es un buen insecticida, ¿no es cierto? Por eso esto no ocurre en situaciones de sol. Pero sí cuando están presentes en agua quieta y en agua
bajo sombra, ¿no? Básicamente. Y esto es un trabajo que se hizo en Montecarlo, siguiendo la curva poblacional del mosquito, ¿no es cierto?, en distintas semanas, a partir de momentos picos, digamos, que sería el momento de primavera-verano, o sea, por 12 semanas, básicamente serían 3 meses de verano, donde no se realizó el descacharrizado, digamos, no se realizó ningún. Fíjense que la población de mosquitos, o sea, de larvas básicamente, se mantuvo alta durante todo el periodo. En cuanto se realizaron procesos de descacharrizado, digamos, en distintos barrios, fíjense que la población baja a niveles importantes, ¿no es cierto? Y esto es lo que se debería tener en cuenta para el control de este mosquito, ¿no es cierto? Si no se hace nada, la población se mantiene en alta. Si se hace algún proceso de intervención, que sería limpieza de los fondos de la casa, con sobre todo material que contiene agua o puede tener recipiente para agua de lluvia o de riego, las poblaciones bajan a niveles no de cero, pero sí importante, digamos, que se puede manejar con algún otro complemento. Bueno, y eso sería más o menos todo lo que tenemos para la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la mosca de la fruta. Acá hay dos del chat. Si empezamos por el final, enseguida terminamos. Hay que ir por partes. Bueno, ahora les voy a comentar un poco, profe, el práctico para hoy, si lo pasamos a usted. No, el práctico para hoy habíamos quedado que había que pasarlo todo por correo electrónico a Delia Dume. Esa era la consigna, ¿no es cierto? Después ella lo reenvía para que lo controlemos algunos de los que estamos en el tribunal, ¿no es cierto? Bueno, a ver entonces, el correo de ella está en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí. No. Bueno, pongo compartir pantalla entonces, a ver así les muestro lo que habría que hacer. Trabajo práctico, a ver si podemos ver acá. Lo tengan disponible en PDF. Es una serie de preguntas, ¿no es cierto?, con respecto a los distintos animales que hemos estado viendo. Nematodos, arácnidos, crustáceos y moluscos. Nematodes, ¿a qué se refiere cuando se dice que los nematodes son bilateralmente simétricos? Incluso algo hablamos hoy de ese tema. ¿Qué tipo de daño puede producir en vegetales? Que explique el mecanismo de infección. Por eso esto sería como un adelanto, digamos, de todo lo que tienen que ir viendo. Crustáceos, cómo se encuentra dividido el cuerpo de los crustáceos, qué apéndices se encuentran en cada sección y cuál es su función, esquematice, digamos, el cuerpo de los crustáceos. Arácnidos, dentro de los arácnidos, ¿cuál es considerado de importancia económica para los vegetales y por qué? Cómo producen el daño en plantas y frutos y cómo es su ciclo de vida. Y los que vimos hoy, que son los moluscos, cómo está formado el cuerpo de los moluscos, qué características tiene cada una, cuáles son los principales daños que ocasionan en la agricultura, ¿no es cierto? Y describa el ciclo y esquematice. Y acá hubiera faltado poner que a ver quién se propone para hacer una paella con todo lo... Eso hubiera faltado para complementar. Bueno, Pero ese no, es lo que nos metan ¿Cómo? el caracol africano nomás. No, ese no. No, ese dejamos. Bueno, esto sería básicamente entonces lo que tienen que como consigna para la próxima semana. Así que, bueno, básicamente eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna duda, alguna